Ok, bueno, pues muy bien, vamos a comenzar, vamos a compartir. Yo quiero compartir con vosotros esta palabra que he titulado Sueños. Os he dicho que creo que es el momento en que Dios nos está llamando a que recuperemos esos sueños que quizás hemos perdido. Quizás, si no has perdido el sueño de Dios, no tienes que recuperar nada. Pero los que creemos, los que como yo pensáis que podemos haber perdido, dejado en el camino, dejado atrás, haber desconectado un poquito el sueño que Dios puso en nuestros corazones, pues estoy convencido que es el momento de recuperar los sueños de Dios. Hace aproximadamente un año, porque no es un año exacto, pero hace prácticamente un año, creo que fue en marzo del año pasado, yo compartí una palabra titulada, que yo titulé "Nos han robado un año", porque os acordáis que, bueno, pues el año del 2020 al 2021 fue un año prácticamente perdido, un año que nos robó la pandemia, que nos robó la situación que habíamos atravesado y que en muchos momentos, en muchas situaciones daba la sensación de que habíamos perdido un año, de que alguien nos había robado un año. Problemas que hubo con algunos trabajos, gente que perdió el trabajo, problemas económicos, problemas de salud. Personas, bueno, sabéis de la cantidad de gente que murió, que falleció por causa de la pandemia, y nuestras vidas como que se habían desconectado durante un año. En esa ocasión yo hablé de un relato que hay en la Biblia, que quiero retomar de nuevo, en el libro Primero de los Reyes, capítulo 20, y quiero leer algunos versículos, donde el rey Acab, vamos a buscar Primero de Reyes, capítulo 20, donde el rey Acab, bueno, pues él está tan tranquilo en su palacio real, sentado en su trono real, ocupado en sus cosas reales, y de repente, dice el versículo 1 del capítulo 20 de Primero de Reyes, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. Y con él, no solamente su ejército, sino con él a 32 reyes con sus ejércitos. La Biblia dice más adelante que era una incontable multitud. Y con él a 32 reyes con caballos y carros. Y subió y sitió a Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel, del reino del norte, donde reinaba el rey Acab. Un rey que no tenía en cuenta a Dios, un rey que no era un rey piadoso, que no era un rey que estuviera rendido al Señor y que considerara que Dios fuera lo más importante en su vida. Y dice, este rey Ben-Hadad, rey de Siria, junto con esos 32 reyes y todos sus ejércitos, subió y sitió a Samaria y la combatió. Es decir, estaba viviendo tan tranquilo el rey Acab en su palacio, que sin previo aviso viene el rey de Siria con con 32 reyes, con un montón de ejércitos, de soldados, de carros de guerra, de carros y de infantería, y cercó a la ciudad de Samaria, la combatió y empezó a guerrear contra ella. Quiero que nos demos cuenta de que esa era una batalla perdida. O sea, Acab no tenía poderío militar para enfrentar semejante situación bélica. El ejército de Ben-Hadad, junto con el ejército de esos 32 reyes que se habían aliado con él, era imposible que Acab pudiera vencerlo. Por sus propias fuerzas, por el ejército que él tenía, luego veremos el número, pero en comparación era imposible, vamos. Y entonces, esa era una batalla perdida. Yo quiero que pensemos o nos pongamos en la situación de Acab o de la gente de Samaria. Toda la ciudad rodeada de ejércitos enemigos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Dice la Biblia que Dios envió al profeta, envió al rey Acab, le envió un profeta de parte de Dios que le dio un mensaje. Y ese mensaje está en los versículos 13, 14 y 15 de Primero de Reyes, que lo vamos a leer. El mensaje que el profeta le lleva al rey Acab de parte de Dios. Versículo 13 dice: y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová.
Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7.000. Y salió a enfrentar a los ejércitos incontables del rey Ben-Hadad de Siria, junto con sus 32 reyes aliados. Y sorprendentemente, Acab obtuvo la victoria. Venció en esa batalla. Esto está en los versículos 19 al 21, vamos a leerlo para que veamos cómo Dios le dio la victoria. Versículo 19, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en por de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. O sea, obtuvo la victoria, una victoria inesperada, una victoria insospechada, porque Dios le dio una palabra, ¿vale? Pero inmediatamente después de esa victoria, ese mismo profeta que le había dicho, tranquilo, porque Dios te va a ayudar y tú vas a vencer al ejército que ahora mismo te está preocupando, que te está atormentando. Y efectivamente fue así. Y le dio las directrices, tienes que hacerlo así con los hijos de las provincias, no sé qué. Le organizó, le dio un poco la manera de enfrentar la batalla y consiguió la victoria. Pues inmediatamente después de esa victoria, ese mismo profeta que Dios había enviado al rey Acab, viene y le da otro mensaje. Y este mensaje está en el siguiente versículo, en el 22. Y le dice que va a tener que enfrentar al rey de Siria pasado un año. Pasado un año. Fijaros, versículo 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea, de alguna manera, Dios le avisa a Acab, al rey de Israel, y le dice, tienes un año para prepararte, porque de aquí a un año el rey de Siria va a volver otra vez. Va a volver otra vez con lo mismo, así que mira a ver qué puedes hacer para fortalecerte, para fortalecer un ejército, para formar un ejército, para poder enfrentar de nuevo esta batalla y para poder salir victorioso. Ese es el mensaje de Dios. Acab tenía la ventaja de haber sido avisado por Dios de lo que le iba a pasar dentro de un año. Y eso le tendría que haber ayudado a prepararse. Ahora, durante ese año, efectivamente el rey de Siria sí que se preparó, sí que recompuso su ejército, sí que formó otro ejército igual de numeroso que el anterior, pero sorprendentemente el rey Acab no hizo nada. Sorprendentemente el rey Acab no aprovechó la ventaja de saber desde hacía un año que esto le iba a pasar de nuevo, ya que no fortaleció su ejército. Y esto está en los versículos 26, 27 y 28, que vamos a leer también. Pasado un año, versículo 26, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec, que es el lugar donde fue a pelear contra Israel. Los hijos de Israel, versículo 27, fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. O sea, fijaros la comparación que hace la Biblia. Eran como dos rebaños de cabras y los sirios llenaban la tierra. Versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, porque los sirios dijeron, vamos a vencerles porque no pudimos vencerles porque Dios les enfrentaron en los montes y ahora los quieren enfrentar en los valles. Entonces limitaron a Dios y dijeron, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles.
yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Es decir, porque Dios es Dios en los montes y en los valles. Esto es una buena enseñanza. Dios no es solamente Dios cuando lo pasamos mal. Dios es Dios también cuando lo pasamos bien. Cuando estamos en el valle, Dios es Dios en el valle. Cuando estamos en el monte, Dios también es Dios en el monte. Dios es Dios siempre, en todo momento y en todo lugar. Cuando pasamos por los valles es cuando normalmente nos acordamos de Dios, ¿no? Cuando nuestra vida discurre bien, sin problemas, normalmente de alguna manera sí que somos conscientes de la presencia de Dios, sí que estamos conscientes de Dios y sí que lo tenemos en cuenta, pero no tanto como cuando lo pasamos mal. Cuando la vida nos sacude, cuando tenemos algún problema, normalmente siempre decimos, es que tengo que volverme al Señor, es que tengo que acercarme más. Es que os acordáis de la pregunta que os hice, ¿no? Si supieras que te quedan 48 horas de vida, ¿qué harías? ¿Os acordáis de esto que lo preguntamos? ¿No? Pues siempre decimos, bueno, me tengo que acercar más al Señor. ¿Eso qué significa? Pues significa que no estamos en la sintonía o cercanía que deberíamos de estar, ¿no? Por eso la conciencia de alguna vez nos llama. Eso es a veces pensar que Dios es Dios de los valles y no es Dios de los montes. Pero bueno, este no era el tema. Los sirios pensaron esto y Dios dice, bueno, como los sirios piensan esto, pues les voy a demostrar. O sea, Dios no ayudó a Acab a vencer en esta ocasión porque él hubiera hecho bien las cosas o porque él se hubiera preparado, sino para demostrar que él sigue siendo Dios, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue la situación y de nuevo, Dios le dio la victoria a los israelitas, al rey Acab. A pesar de que Acab no aprovechó la ventaja de saber que esto iba a pasar, y a pesar de que Acab no se preparó y no fortaleció su ejército, no se fortaleció, no instruyó a la gente para pelear a la guerra. Y una de las cosas interesantes o importantes que sucede en esta historia es que el rey de Siria estuvo en manos del rey Acab y el rey Acab le perdonó la vida. Entonces Dios le dice, has metido la pata, te has equivocado al dejar con vida al rey Acab. Porque tenías que haberlo matado. ¿Por qué tenías que haberlo matado? Porque no es que sea tu enemigo, que sí que lo es que es alguien que está en contra de mí, que va en contra de lo que yo soy y de lo que yo represento. La Escritura dice, el enemigo es el anatema de Dios. Esto está en el versículo 42 del mismo capítulo, vamos a leerlo rápidamente. Versículo 42, dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y sabéis que el rey de Israel entonces se enfadó, se fue a su casa, dice el versículo siguiente, el 43, triste y enojado. Nuestro rey de Siria, el rey de Siria aquí representa todo aquello que quiere conquistar y dominar nuestras vidas. Todo aquello que no viene de Dios y quiere conquistar y dominar nuestras vidas. Entonces, ha pasado casi un año desde esto. Durante todo este tiempo hemos seguido dejando con vida a nuestro rey de Siria. Tú y yo tenemos un rey de Siria, queramos o no queramos, lamentablemente. Todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos puntos débiles. Yo la semana pasada lo decía que teníamos ese ángulo muerto, ¿no? Como el ángulo muerto que va en el coche, que no vemos, y cuando vas a adelantar, si no lo controlas, puedes provocar un accidente porque puede venir otro adelantando, cualquier historia, ¿no? Entonces tenemos ángulos muertos, tenemos reyes de Siria, digámoslo así, aprovechando la historia que estamos leyendo. Ha pasado un año ya. De hecho, yo estoy convencidísimo de que no esperábamos vernos después de 2 años todavía con las mascarillas en la iglesia. Yo recuerdo hace poco, hace como 6 meses o así, Emiliano García Paje, que es el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, decía que
estaba ya por decretar que las mascarillas no iban a hacerse necesarias en los lugares cerrados. Estaban a punto de quitarlas hasta incluso en los lugares cerrados. O sea, es sorprendente que aún nos veamos así y estamos en el punto de que hay gente que tiene miedo de venir a la iglesia. Hay gente que tiene miedo, que lógicamente va al supermercado, que está así de bote en bote, pero que no viene a la iglesia por miedo. Es algo impensable. O sea, es insospechable. Yo, sinceramente, estoy convencido. De hecho, yo no esperaba ver esta situación después de 2 años, que todavía siguiera, ¿no? Y estamos inmersos en esta sexta ola, que bueno, gracias a Dios, que la vacunación parece que ha hecho efectos y la gente infectada con la variante esta Omicron no lo lleva tan mal. Es decir, no lo afecta tan gravemente ni nada. Decirle algo al abuelo que se cae. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos aprendido en este año? ¿Qué hemos aprendido en este año? ¿Nos sorprenden de nuevo las mismas luchas de siempre? Es decir, se podría decir, yo podría preguntarme a mí mismo, ¿estoy todavía con lo mismo de siempre? ¿Después de otro año? ¿Estoy todavía con lo mismo de siempre? ¿Se está repitiendo en mi vida el patrón de derrota año tras año? O dicho de otra manera, todavía sigo cojeando del mismo pie y ahora estoy en una época que cojeo. Como sabéis, tengo desgaste de cadera, estoy por operarme, no sé cuándo será, estoy aguantando, la rodilla me duele un montón y ahora camino cojeando. Entonces, ¿todavía sigo cojeando del mismo pie? Sinceramente, insisto en esto, estoy completamente seguro de que no esperábamos vernos a día de hoy tal y como nos vemos. Yo pensaba que íbamos a estar libres ya de este virus. Dichoso virus, la que nos está liando y la que nos está dando y cómo nos está mareando. Y eso que en España podemos dar gracias. Podemos dar gracias a Dios de que, bueno, pues los índices de vacunación son altísimos y bueno, que Dios nos está protegiendo, porque hay otros países donde ha sido terrible, más terrible todavía, y digo, yo pensaba verme libre de esto y me hago la pregunta siguiente. ¿Es que pensaba también verme libre de mis batallas? La hago extensiva. ¿Pensábamos también vernos libres de nuestras batallas? ¿O pensábamos también vernos cambiados y transformados sin aplicar el esfuerzo correspondiente? El otro día Elsa compartía en el WhatsApp un devocional muy interesante que hablaba de la necesidad de ejercitarnos. De ir al gimnasio. O sea, el atleta que quiere competir para las Olimpiadas del año, ya no sé qué año, el 2024, ¿no? En París. Creo que en el 2024 en París son la siguiente Olimpiada, ¿no? Es cierto, ¿no? No estoy metiendo la pata, que esto se está grabando y no me va a decir, vaya tío más paleto. Sí, porque eran 20 en Tokio, 24 en París. El atleta que se está preparando para las Olimpiadas de París, ese hombre o esa mujer, sea la que sea la disciplina en la que quiere participar, está llevando una dieta estricta todos los días de su vida. No se cansa de comer siempre lo mismo, cosa que me pasa a mí. Él no se cansa de comer lo que tiene que comer. Y está ejercitándose todos los días para eso que quiere conseguir. Se está esforzando. Ahora, yo que pretendo ser un buen cristiano, que pretendo ser usado por Dios, que pretendo compartir la palabra, que pretendo dar ejemplo, que pretendo manifestar el amor de Dios a los demás, vivo tan ricamente mi vida sin esfuerzo, sin ejercitarme para nada. ¿Y acaso pienso que así lo voy a conseguir?
pensábamos que el cambio viene solo o es automático. Ayer celebrábamos 90 años que cumplió mi padre. Hoy celebramos 55 que cumple Rubén. Como he dicho al principio, todos tenemos un día más que ayer. Yo pronto celebraré mi cumpleaños también. Y con respecto a cuando compartí esta palabra, casi todos tenemos un año más. Porque no recuerdo bien la fecha exacta, pero creo que fue sobre marzo del año 2021. La cuestión importante es en qué he avanzado. ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué hemos aprendido? Y especialmente, ¿en qué hemos crecido? Porque el rey Acab, a pesar de ser avisado por palabra de Dios, no cambió nada. Siguió viviendo su vida con la inercia de siempre. Es el gran problema que tenemos, que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia de siempre. Y entonces nuestras vidas no pueden cambiar. O van cambiando, para no mentir, vamos cambiando muy poquito a poquito. Gracias a Dios que vamos cambiando algo. Pero podríamos ser más intencionales en producir un cambio, una transformación verdadera y más rápida. Es como si nos pudiéramos fertilizar. Y podemos fertilizar nuestro crecimiento si somos más intencionales. Entonces, ¿qué hemos cambiado y qué necesitamos cambiar? Yo creo que estamos viviendo tiempos proféticos. De hecho, cuando vino la pandemia, se dispararon los mensajes de profetas del último tiempo. En Internet empezaron a llover profecías de que el fin de los tiempos vendría. Yo oí una profecía, e incluso un profeta decía que el mundo iba a llegar en 3 meses. Eso lo oí. Y me lo pasaron al WhatsApp. Pastores me lo pasaron al WhatsApp. Hermano, mira la profecía, no sé qué. Y encima le daban crédito a la profecía porque el profeta a la semana había muerto. Yo cuando lo oí dije, no sé, a lo mejor ha muerto porque era un falso profeta y el Señor se lo ha limpiado. Eso lo pensé yo, no lo dije públicamente. Ahora sí queda públicamente. Pero mensajes de que esto se terminaba ya sí o sí, de que venía el anticristo, de que nos ponían en la vacuna iba el 666 de la bestia, de que el microchip nos lo iban a... Todo esto se disparó, ¿sí o no? Todo esto se disparó. Pero indudablemente, el que todo esto se extrapole no quiere decir que no sea cierto. Indudablemente, hoy estamos más cerca. Indudablemente. Si en los tiempos de Pablo decía que el Señor está cerca, que el Señor viene pronto, y si Jesucristo en el Apocalipsis declara, he aquí yo vengo pronto, hoy, 2000 años después, viene más pronto. Y las señales, porque efectivamente las pandemias es una de las señales anunciadas por el propio Jesús de que el fin de los tiempos se acerca. Está claro que sí. O sea, lo uno no nos va a llevar a decir, no, esto no llega. Como Pablo le recrimina a los tesalonicenses, no empecéis a decir que es que no llega, que es que no llega. El Señor viene y no retarda su promesa. Lo que Él quiere es que la gente se salve. Lo que Él quiere es ganar a cuanto más mejor. Y por misericordia y por amor está aguantando. Entonces, yo estoy convencido que estamos viviendo tiempos proféticos que nos están declarando que aquel que tiene que venir va a venir pronto. El problema es que todavía seguimos viendo a Jesús como Jesús, el Jesús de Hollywood, ¿no? Como ese Jesús que es un revolucionario, que se enfrenta a los religiosos de la época, que es para los comunistas es comunista, para los socialistas es socialista, para los de derecha es de derecha, porque defiende la propiedad privada, porque dice que al César lo que es del César. Cada uno lo ve como quiere verlo. Y Hollywood nos ha enseñado que es rubio y con ojos azules y lleva barba. Dejemos de ver a Jesús como nos lo han pintado la religión y las diferentes maneras de pensar o sociologías o como corrientes de pensamiento, como podríamos decir, y empecemos a ver a Jesús como Juan lo vio. Juan en Apocalipsis, en el libro de Revelación, donde Jesús se le da a conocer, vio a Jesús de esta siguiente manera: vestido de una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro,
Su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, como nieve. Y ahora dice, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, brillante como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tiene en su diestra las 7 estrellas. Y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Este es Jesús. Y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero con esa voz, con esa espada aguda y con esa voz como muchas aguas, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y perdemos de vista que dice, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Y ha pasado un año, ¿y qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestra obra? Para recompensar a cada uno, según sea su obra. Esto no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la vida eterna, no tiene nada que ver con el amor incondicional de Dios. Esto tiene que ver con la recompensa de cada uno, según sea su obra. ¿Cuál es nuestra obra? ¿Cuál es mi obra? ¿Cuál es tu obra? Yo hablé hace 2 semanas de cómo José recuperó sus sueños después de 13 años. ¿Os acordáis de la historia de José? José, al que vendieron en Egipto, el soñador, el que había soñado, y cómo al final el proceso de la vida de José fueron 13 años hasta que él recuperó sus sueños. Yo personalmente creo que es tiempo de recuperar nuestros sueños. Es tiempo de que nos metamos de lleno de nuevo en el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios, si tú y yo estamos aquí hoy, en el sueño de Dios hemos sido metidos de lleno por Dios. ¿Entendemos esto? Si yo estoy aquí hoy es porque Dios me metió en su sueño, en su plan, en su proyecto, en su diseño, en lo que Él quiere hacer. Es tiempo de recuperar eso. Dios nos ha metido en eso. José recuperó sus sueños. Yo tengo que recuperar mis sueños. Yo estoy convencido de que Dios quiere que hagamos esto, que recuperemos nuestros sueños. El escritor Paulo Coelho, dijo, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. La gente que no tiene un sueño para su vida, una gente que ya vive sin esperanza, ¿no? Vive como sin ilusión, sin ganas, ¿no? El que ha perdido el sueño de vivir está lleno de desesperanza. El que tiene un sueño por conseguir, algo por lograr, algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. De hecho, hay una frase que me viene ahora a la cabeza que leí hace mucho tiempo, me llamó la atención y me gustó. Tú no empiezas a vivir hasta que no descubres que vale la pena que tú mueras por algo. Si tú no tienes algo por lo cual luchar, por lo cual decir, por esto muero, tu vida está un poquito coja, un poquito vacía, ¿no? Y yo creo que Dios tiene todo preparado. De hecho, la Biblia enseña que Dios tiene todo preparado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Este versículo es impresionante, porque esto es lo que dice la Escritura, que Dios tiene preparado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y Pablo se lo está recordando a los corintios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La Nueva Traducción Viviente traduce: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Es decir, definitivamente, Dios tiene cosas preparadas. Dios lo tiene preparado, Dios lo ha preparado. Y si Dios lo ha preparado, ¿por qué no lo consigo? ¿Por qué no lucho a por ello? ¿Por qué no me meto de lleno en eso? ¿Por qué dejo que la pandemia, por qué dejo que las circunstancias, por qué dejo que la inercia, por qué dejo que mi vida siga dirigiéndome? ¿Por qué dejo que la rutina, por qué dejo que el día a día, por qué dejo que esto siga dirigiendo mi vida? Ahora fijaros que dice la Escritura que Dios la tiene preparado, pero dice que no las conocemos. Que ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni corazón de hombre alguno ha subido. Es decir, que ni siquiera nos las hemos imaginado. Y si no las conocemos, ¿cómo podemos entrar de lleno en esto? Yo creo que para eso es que Dios pone el sueño en nosotros. Un sueño, no el sueño de dormir, de acostarme. No, Dios deposita un sueño en nosotros. Un sueño no es un sueño que sueñas, un sueño no es una ambición que tienes, un sueño no es un deseo que tienes. Un sueño de Dios es un anhelo por conseguir algo que sabes que Dios te está diciendo que tienes que hacer y que tienes que conseguir. Eso es un sueño de Dios, podríamos definirlo así. Ese sueño de Dios es el que nos va a capacitar para ir adelante. Sin el sueño de Dios, la consagración y la pasión se quedan cojas. No es suficiente decir yo me consagro, yo me apasiono si pierdo el sueño de Dios, si no me meto a alcanzar el sueño de Dios. Y para ser partícipe de la obra de Dios, yo tengo que concebir el sueño de Dios, es decir, tengo que empezar a ver lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere que yo haga. Insisto, ese sueño nos mete de lleno, mi sueño me mete de lleno en el sueño de Dios. ¿De acuerdo? No se trata, insisto, ni de ambición ni de avaricia humana. No, yo sueño con ser rico. Pues sueña, trabaja duro, o compra la lotería, o trafica con droga. Si traficas con droga te harás rico. A ver, si te pillan, seguramente irás a la cárcel y entonces ya no serás rico, serás borrico. Pero bueno, en fin, estas cosas son... No se trata de ambición ni de avaricia humana, es producto de caminar junto a Dios. Porque es Dios el que nos habla también en la dimensión de los sueños. Yo aquí tengo una relación, me preocupé de buscar a quién Dios le ha hablado por sueños o mediante los sueños en la Biblia. Y en Génesis 20 Dios le habla a Abimelech cuando Abraham y Sara están con ellos. Y Dios le habla a Abimelech y le dice, cuidado que Sara está casada, etcétera, etcétera. En Génesis 28 Dios le habla a Jacob con un sueño. Jacob tiene ese sueño de la escalera que llega al cielo donde ángeles suben y bajan y eso dirige su vida. En Génesis 31 Jacob tiene otro sueño y es cuando él sueña con las ovejas rayadas y entonces él prospera, es la manera en que Dios le da de prosperar. En Génesis 31 Dios le habla en sueños también a Labán, al suegro de Jacob, para que le dije, cuidado con quién te vas a enfrentar. En Génesis 37 se nos relatan los sueños de José. De hecho, en Génesis 30, del capítulo 37 al capítulo 41 se habla de un montón de sueños. Los sueños de José, los sueños del panadero, el del copero y los sueños del faraón de Egipto. Dios habla a través de sueños. En Jueces capítulo 7, que lo vimos la semana pasada en el estudio bíblico del martes,
Dios le habla a Gedeón a través del sueño de un soldado madianita, ¿no? En Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5, Dios le habla en sueños a Salomón. En Jeremías, capítulo 31, Dios le habla en sueños a Jeremías. En Daniel, capítulo 2, Dios le habla en sueños a Nabucodonosor. En Daniel, capítulo 7, Dios le habla en sueños a Daniel. En Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, Dios le habla en sueños a José, el marido de María. Y en Joel 2 y en Hechos 2, Dios dice que nuestros ancianos soñarán sueños. Y Dios le hablará cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Entonces, es importante que entremos en el sueño de Dios. Mantener vivo el sueño de Dios es lo que aleja de nosotros toda desesperanza. Si tú te sientes desesperanzado, si tú dices, ¿esto para qué sirve que estoy haciendo? ¿Esto para qué vale? Necesitas entrar de nuevo en el sueño de Dios. Necesitas mantener vivo el sueño de Dios. Necesitas hacer renacer en ti el sueño de Dios. Lo que Dios puso en ti, o lo que Dios quiere poner en ti. Necesitas identificarlo y meterte de lleno. Lo que hoy somos, lo que hoy eres tú y lo que hoy soy yo, es el resultado de lo que hemos decidido hacer ayer. Lo que seremos mañana dependerá en muy gran manera, en muy gran parte, de lo que o lo que estamos haciendo hoy. Noé no es tan buen pianista porque anoche decidió serlo. Él sabe las horas que lleva, dándole y 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 dándole. O sea, es el resultado de lo que ha trabajado. Yo me gustaría ser tan buen pianista como él. Lo voy a decidir hoy y mañana ya voy a serlo. Es ilógico, completamente ilógico, ¿verdad que sí? Lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos decidido hacer atrás en nuestras vidas. Pero lo que quedó atrás está atrás, ahí ya no podemos hacer nada. Pero sí que podemos hacer a partir de hoy. ¿Qué quieres ser mañana? Lo decides hoy. ¿Qué quiero ser mañana? Depende en muy gran manera de lo que yo empiezo a hacer hoy. De hecho, el crecimiento y el avance está determinado por lo que hacemos diariamente. Y por eso digo, ¿en qué avanzamos diariamente? ¿Qué es lo que hacemos diariamente de forma intencional para nuestro crecimiento y nuestro avance? En aquello que queremos conseguir. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde nos tenemos que meter. Acab no venció al rey de Siria porque se fortaleció en el ejército y preparó máquinas especiales de guerra. No. Es porque Dios luchó a favor de él, vale, perfecto. Pero ¿qué hacemos nosotros en lo que sabemos que tenemos que hacer, en lo que Dios nos ha llamado? Nadie va a crecer por ti. Yo no puedo crecer por ti, tú no puedes crecer por mí. El único responsable de tu avance eres tú mismo. Y nuestro estancamiento, si es que lo tenemos, cada uno decida, cada uno se examine a sí mismo, se debe en su mayor parte ¿a qué? A que nos falta firmeza, a que nos falta estabilidad y sobre todo a que nos falta disciplina para alcanzar lo que nos proponemos. En todo, en las dietas, en todo lo que queremos conseguir. Eso me pasa a mí personalmente y podría ir a decirme ese refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Y yo, con toda humildad y mansedumbre diría, amén, lo necesito, lo recibo, necesito mejorar. A la motivación necesitamos sumarle firmeza hasta alcanzar lo que hemos soñado. Y se trata de un proceso, y esto es lo que pasa, que tenemos que entender que se trata de un proceso, no de un evento puntual o instantáneo. Así que disponte a pagar el precio, vence la inestabilidad y enfócate. Y enfócate en el sueño, lo que Dios te mostró, o lo que Dios te muestra, el sueño de Dios, es lo que te va
Porque Él muestra parte del final. Es lo que te va a mantener enfocado. ¿Qué es lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida? Recuerda lo que Dios te ha hablado. Recuerda lo que Dios habla a través de su palabra. Enfócate en esto. Esto te va a ayudar a mantenerte enfocado. Fijaros, Isaías 41:4 que dice en la palabra, la versión de la palabra dice: ¿quién lo ha hecho y ha realizado? El que llama al futuro desde el principio. Yo soy el Señor. Él es el que conoce el final desde el principio. Mira, definitivamente, nuestra vida no va a ser diferente mientras nosotros hagamos lo mismo de siempre. Tu vida no va a ser diferente si sigues igual. Esto no es una revelación magistral. Esto es algo, vamos, obvia, clara. Nuestra vida no va a ser diferente mientras sigamos haciendo lo mismo de siempre. El crecimiento ni es automático ni sucede de repente. Pensar y soñar con ser mejor no hace que lo seamos. Para convertirnos en todo lo que somos capaces de ser, en todo lo que Dios nos llama a ser, en todo lo que Dios quiere que seamos, necesitamos tener más que un simple deseo. Necesitamos tener el firme propósito de verlo realizado. El firme propósito. Ser completamente intencionales en lo que queremos hacer. Tu intención deberá ser tan obstinada que te haga indetenible ante cualquier obstáculo. Eso es lo que tenemos que ser. Cualquier obstáculo que se presente, decir, yo lo cruzo como sea. Tan fuerte, nuestra intención tiene que ser tan fuerte que nuestros pasos no dependan de nuestro estado de ánimo. Porque cuando nos da el bajón, vamos a la nevera y cogemos el chocolate. Cuando nos da el bajón, vamos a la nevera y cogemos el chocolate. Y le pegamos una patada a la dieta y nos hacemos un homenaje. Qué difícil es que nos dejemos llevar por los estados de ánimo. Es que tengo el bajón. Y nuestra intención deberá de ser tan marcada que no desistamos ni nos rindamos hasta que consigamos que sea revelada la mejor versión de nosotros mismos. El sueño de Dios consigue esto en ti y en mí. El sueño de Dios se hace realidad trabajando duro, pero trabajando a la manera de Dios. Y definitivamente no se trata de que nosotros tengamos un sueño. Se trata de que dejemos que el sueño de Dios nos tenga a nosotros. ¿Entendéis este punto? ¿Entendemos este giro? No es que hasta ahora nos han vendido que tenemos que tener un sueño. Que Dios nos da un sueño. Normalmente los sueños de Dios siempre son sueños de grandeza, sueños de fama, sueños espectaculares, sueños de multitudes, sueños donde todos aplauden, donde todos nos felicitan y donde todo es de color de rosa. Donde nos casamos con el príncipe azul y todo va bien. Y viento en popa a toda vela, ¿no? No corta el mar si no vuela. Normalmente nos venden el sueño de Dios de esta forma. El sueño de Dios, sin duda, es un buen sueño. Sin duda es un sueño de éxito. Éxito a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Pero el sueño de Dios, se nos olvida que no es nuestro sueño. Es el sueño de Dios. Entonces, tenemos que estar dispuestos a que el sueño de Dios nos tenga a nosotros. Y el sueño de Dios tiene que ver, normalmente, el sueño de Dios tiene que ver con los demás, no con nosotros solos. El sueño de Dios tiene que ver con todos los demás, con los que tienes al lado ahora, con los que mañana vas a estar en el trabajo,
con los que mañana vas a estar en la universidad, en el instituto, con los que mañana vas a estar en tu casa. El sueño de Dios tiene que ver con los demás. Porque el sueño de Dios tiene que ver con la salvación, como bien compartía Rubén, con la salvación de familias enteras. El sueño de Dios tiene que ver con tu familia. Tiene que ver con tus vecinos. Tiene que ver con tus amigos. El sueño de Dios tiene que ver con la eternidad. El sueño de Dios no es temporal, no es para sacarnos aquí del atolladero, no es para librarnos de las deudas, no es para hacernos ricos de repente. El sueño de Dios es para que la gran mayoría de gente y de personas en las cuales nosotros tenemos influencia porque nos conocen simplemente, le conozcan a Él. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios tiene que ver con transformar cuanta más gente para que le conozca a Él, mejor. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios tiene que ver en cambiar a las multitudes de personas para que le conozcan a Él. Es el sueño de Dios cuando te tiene a ti, cuando me tiene a mí, que moldea nuestras vidas. Es el sueño de Dios el que transforma nuestro destino y las circunstancias y además nos trae bendición. Por eso digo que creo que es tiempo de recuperar el sueño de Dios. El sueño de Dios, de verdad, recuperarlo en nosotros. Yo pensaba esta mañana, antes de venir para acá, para el local, ¿os imagináis que cuando José se dio a conocer a sus hermanos que fueron a por alimento porque morían de hambre y demás, ¿os acordáis de la historia de José, no? ¿La recordáis? ¿Os imagináis que alguno de sus hermanos, cuando José se da a conocer a ellos, hubiera dicho: esto es una trampa? Es el sueño de José que se está cumpliendo ahora. ¡Vámonos! ¿Os imagináis que hubiera pasado esto? Yo pensaba esto. ¿Os imagináis que hubiera pasado esto? No pasó esto, ¿no? Pero ¿os imagináis que hubiera pasado esto? ¿Por qué muchas veces nos resistimos a entrar en el sueño de Dios? Porque no nos gusta lo que está pasando, el paso que tenemos que dar, a qué tenemos que someternos, a qué tenemos que hacer, en qué tenemos que ceder, en qué tenemos que dar nuestro brazo a torcer. ¿Por qué muchas veces nos resistimos a entrar en el sueño de Dios? No, es que yo tengo que cambiar mi vida. No, es que yo tengo que ceder en esto. No, yo es que no estoy dispuesto a hacer lo que Él dice. Yo es que no estoy dispuesto. ¿Por qué? Es el sueño de Dios. Tenemos que entrar en el sueño de Dios. Tenemos que dejar que el sueño de Dios nos tome a nosotros para que moldee nuestra vida, para que transforme nuestro destino, para que cambie las circunstancias y para que traiga bendición. Los hermanos se sometieron al sueño de José. Fíjate que lo vendieron porque no querían que el sueño se cumpliera. Sin embargo, cuando tenían hambre, dijeron: ¡ay, tengo hambre! Ahora sí que me someto voluntariamente al sueño. El mensaje de hoy, queridos hermanos, queridos amigos, es: no dejemos morir el sueño de Dios. Avivémoslo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Os he estado hablando de la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar. Creo que hay cosas fundamentales en nuestra vida cristiana para seguir avanzando, para poder crecer y para poder avanzar. Una imprescindible es renovar nuestra manera de pensar. Pero otra imprescindible es meternos en el sueño de Dios. Es someternos al sueño de Dios. Es decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Me meto en tu plan. Porque hay gente que viene a Cristo porque Cristo le soluciona los problemas. O porque quiere que el Señor le solucione los problemas. Porque no entienden bien la posición. El Señor es el que tiene que arreglarme la vida. Le han vendido eso de que en el Evangelio vienes a Jesucristo y Dios te resuelve los problemas. Yo estoy convencido de que efectivamente Dios te resuelve los problemas, pero te mete en otros.
te meten otros. Porque Él quiere transformar tu vida. Él no quiere simplemente que... Es que definitivamente entendemos mal cuando le decimos Señor, Él es el Señor. No, Él es el sirviente y nosotros los señores. Es al revés. Entonces no se trata de esto. Es entrar en el sueño de Dios. Entrar en el sueño de Dios es someternos a su plan, someternos a su voluntad, decir, Señor, yo quiero hacer mi parte, yo quiero que tú seas el que gobierna, yo quiero que los planes tuyos sean los que se cumplan, yo quiero aportar lo que tengo que aportar, yo tengo que... a mí se me cruzaban los cables pensando en esto de los hermanos. Imaginaros que uno, el más listo de todos, o a lo mejor Leví o Simeón, que son los que de alguna manera se rebelaron contra Jacob, cuando no quiso vengar a su hermana, a Dina. Imaginaros que ellos hubieran dicho, no, esto es un complot, este es el sueño de José. Si nos quedamos aquí, somos cómplices para que se cumpla, va a gobernar sobre nosotros, etc. Vámonos de aquí. Le hubieran montado una rebelión. Hubieran resistido el sueño de Dios. Hubieran muerto. Hubieran abortado el sueño de Dios para con ellos. El sueño de Dios definitivamente sigue adelante con otra gente, con la gente dispuesta. Y el sueño de Dios va a seguir adelante con nosotros o sin nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero el mensaje es, estemos dispuestos para desarrollar el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Yo puedo decir que el sueño de Dios que a mí me llevó a dar el paso de trabajar por Betania Almansa era el sueño de cambiar 3 ciudades: Almansa, Villena y Albacete. De cambiarlas con el poder del Evangelio. De levantar 3 iglesias relevantes, influyentes, llenas de vida de Dios, para que irradiaran la luz del Evangelio en esos 3 lugares, para que marcaran la diferencia, para que no fueran iglesias anónimas como la que somos hoy, para que fueran iglesias conocidas, con un amplio valor social, con influencia en la sociedad, con programas de ayuda importantes. Mi sueño era abrir un comedor social. Yo creo que el sueño de Dios tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho más que ver con Él y con la gente que no le conoce. ¿Qué podemos hacer para entrar en el sueño de Dios? No dejemos morir el sueño de Dios. Entremos en nuestra parte. La parte de José fue gobernar Egipto, fue administrar los recursos de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, para que en los 7 años de escasez pudiera mantener con vida a mucho pueblo y al pueblo de Dios. Y la parte de sus hermanos fue no abortar el sueño, si es que alguno se dio cuenta, que yo pienso que a lo mejor ni se dieron cuenta, ¿no? Si es que alguno se dio cuenta de que ese era el sueño de José y se estaba cumpliendo. Lo que pasa es que yo creo también que interpretaron mal el sueño de José. Ellos interpretaron que José iba a mandar sobre ellos. Y el sueño de Dios para José, yo creo que fue, y os voy a dar mi versión, yo creo que fue que cuando ellos estuvieran postrados, José permanecería en pie para poder levantarlos. Miraos qué diferente. Y cuando ellos estaban postrados por el hambre y a punto de morir de hambre, José permaneció de pie para poderles dar alimento y levantarlos. Y ese fue el sueño de Dios. Entonces, muchas veces el sueño de Dios, la visión que nosotros tenemos, no la interpretamos bien. Y a veces nos resistimos por eso, porque nos parece algo que luego no es. Pero qué triste es que nos salgamos del sueño de Dios voluntariamente. Porque Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo.
Somos importantes para desarrollar el sueño de Dios. El sueño de Dios no se desarrolla con los ángeles. El sueño de Dios se desarrolla con hombres y mujeres rendidos a Él, realmente sometidos a Él. Así se desarrolla el sueño de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para no salirnos. Que Dios nos dé capacidad para no dejar morir el sueño de Dios. Pase lo que pase, es tiempo de que avivemos el sueño de Dios. Porque, insisto, como he dicho antes, Él viene pronto. Él viene pronto. Y Él no es el Jesús que muchas veces nos hemos imaginado. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Es un buen día para que digamos y pensemos, ¿cuál está siendo mi obra en el sueño de Dios? Entonces, ¿cuál será mi recompensa? Es un buen momento, es un buen día para que lo hagamos. Podemos entrar mucho más en el sueño de Dios. Podemos servir mucho más. Podemos ser mucho más en el sueño de Dios. Y Dios cuenta contigo y conmigo. No dejemos morir el sueño de Dios. Pase lo que pase, avivémoslo. Amén. Amén. Padre, definitivamente, Señor, te damos gracias. Definitivamente te damos gracias porque entramos en tu sueño. Porque tú cuentas con nosotros. Gracias, muchas gracias. No somos dignos, ni siquiera somos aptos, no calificamos. Pero es tu gracia que nos visitó, tu gracia que nos sostuvo, que nos ha ayudado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has escogido, nos amas. Y sabemos que es por ti, Señor. Pero ahora queremos, Señor, poner nuestra parte. Queremos decirte, estamos aquí. Esas cosas que no vemos, que no conocemos, esas cosas que ojo no vio, que oído nunca oyó, que no hemos podido ni siquiera pensar ni imaginar, que tú tienes preparadas. Ese sueño que tienes para nuestra generación, para nuestra tierra, ese sueño que tienes para nuestros conciudadanos. Ese sueño queremos alcanzarlo, Señor. Queremos meternos de lleno en ese sueño. Queremos ser útiles, queremos desarrollarlo. Queremos que tú nos uses para ese sueño. Queremos, Señor, hacer nuestra parte. Queremos recibir la recompensa y el galardón de hacer una buena obra. Trabajando en tu sueño, Señor. Trabajando para el cumplimiento de tu sueño. Para el desarrollo de tu sueño. Señor, no es que tenemos un sueño que queremos conseguir. Es que queremos que tu sueño nos tenga. Así que nos entregamos a tu sueño, Señor, en este día. Ayúdanos a no dejarlo morir en nosotros. A no salirnos voluntariamente, Señor. Padre, gracias. Gracias, gracias. Señor, oramos por el cumplimiento de ese sueño que tú has depositado en cada corazón. Oramos para que se cumpla. Oramos para que las circunstancias sean enfocadas y encarriladas, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a perseverar, para que no nos dejemos llevar por las emociones, para que no fracasemos a medio, Señor, para que tengamos firmeza total, Señor, para que nos des esa valentía para comenzar, ese compromiso para seguir adelante y esa perseverancia hasta conseguirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Nos entregamos a tu sueño, nos rendimos a ti en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, pues que Dios os bendiga. No dejemos morir el sueño de Dios. Aunque a veces yo entiendo que para los hermanos de José no fue tan bueno, ¿no? Llegar allí y decir, bueno, pues ahora dependemos de él. Pero porque podían haber pensado esto también, ¿no? De hecho, muchas veces yo digo,
a veces cómo somos también, ¿no? Que vemos el sueño de Dios y no vemos que se va desarrollando como yo quiero. Y entonces a veces decimos, me dan ganas de que no seamos así. Que digamos, vamos a por el sueño de Dios. Vamos, que vamos, sí. Vamos juntos, vamos a por él. Amén. Pues que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis un muy buen domingo y que terminéis muy bien la semana y que tengáis una semana bendecida. Dios mediante, nos vemos el martes, nos conectamos en nuestro estudio bíblico por Skype, como sabéis. Estamos estudiando el nombre de Jehová Salón y ya nos quedan 2 o 3 nada más de Jehová Salón y pasamos ya al siguiente. Que Dios os bendiga muchísimo.